tema de hoy en Identidades un poco es reversionar lo que dentro de una semana vamos a conmemorar, no de manera gloriosa, que es 50 años del golpe de Estado y la instauración del terrorismo de Estado en Argentina por muchos años, y veníamos hablando sobre educación técnica. Y la educación técnica, como la educación en general, no quedó ajena a ese terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado que, si bien acabó de manera política en 1983, hay secuelas que siguieron quedando en la matriz socioeconómica, en algunas prácticas o usos y costumbres que quedaron en el sistema educativo. Cuando un sistema político ideológico golpea lo estructural de un sistema, uno no puede pretender que después no queden secuelas, ¿sí? Como le pasa a uno, y ahora voy a hacer una analogía que no es azarosa de mi parte, digamos, como una enfermedad, ¿sí? O sea, yo considero que algunos sistemas políticos son muy enfermos, entonces no es que lo estoy diciendo ingenuamente. Y queda, cuando uno se enferma, quedan secuelas de algunas cuestiones. Entonces, hoy en la columna es poder mirar esas secuelas que pueden tener tal vez otras imágenes hoy en día, o que se han desarrollado después del terrorismo de Estado y todo su desmantelamiento que han producido en el sistema educativo. Tal vez gobiernos, no es que tal vez, fueron gobiernos de carácter democrático que retomaron, le endulcoraron y pusieron otros nombres, pero al fin y al cabo el trasfondo y el propósito es el mismo, ¿sí? Entonces, en primera instancia, hablando de esto, que en su momento una colega la semana pasada, porque a veces uno también se pone como un poco romántico y habla de el proceso de reorganización. No fue ningún proceso de reorganización del Estado. Si hay que comenzar a quitar, eso fue terrorismo de Estado, ¿sí? Y como todo terrorismo, son actos de miedos que se instaló en la sociedad. Entonces traigo como esa primera instancia, es algo terrorífico, es un miedo ansiógeno extremo, ¿sí? Que se instala en mi subjetividad y me provoca una parálisis, ¿sí? Cuando yo estoy aterrado por algo que es más que solo tener miedo. En la vida humana, tener miedo no debe tomarse como algo normal, me refiero, ¿sí? Tener miedo es parte de nuestra capacidad de precaución que tenemos los humanos. Ahora, cuando el miedo se instala de carácter ansiógeno, que te paraliza, que te provoca dolor psíquico, que no sabes qué es lo que va a acontecer, el sentido de incertidumbre extrema, ahí ya ese miedo tomó otras características, y peor cuando viene desde un organismo como es el Estado. Entonces, este terrorismo de Estado provocó, por un lado, un quiebre. Vamos, esa es la primera palabra que voy a subrayar. Provocó en el sistema educativo un quiebre. Este quiebre, digamos, después tomó distintas aristas. A veces cuando decimos la Argentina de dos bandos, la izquierda y la derecha, digamos, siempre instalando esta sensación no del diálogo, ¿sí? Sino una apuesta al quiebre, ¿sí? O sea, o estás de este lado o estás del otro. O sea, yo no tengo que conversar con vos, ¿sí? El terrorismo provoca eso. Ahora,
vos podés pensar diferente a mí, pero podemos dialogar, ¿sí? No tiene por qué haber quiebre. Bueno, esa es una idea respecto al quiebre, y el otro es la herencia del silencio, ¿sí? Heredamos no hablar, ¿sí? Por ejemplo, no hablar de los desaparecidos, porque una cosa que está instalada en la escuela es hablar de los presentes, pero también hablamos de los ausentes. Y los ausentes, mis alumnos ausentes, son parte de mi vida, aunque no estén presentes, ¿sí? Están de otra manera y lo categorizo como ausentes, pero es una presencia de manera distinta. Distinto y totalmente pondría como opuesto a desaparecer. El acto de aniquilamiento, el lugar no asignado, lo que no podemos nombrar, ¿sí? Entonces el concepto de desaparecido está atado a actos de negacionismo y de una herencia del silencio, ¿sí? que en la escuela se produce de otra manera cuando a veces se plantea yo soy un docente neutral, soy apolítico, digamos, o sea, ausentar, ¿sí? Las cuestiones políticas y de relaciones políticas, que no es política partidaria, en el sistema educativo. Entonces, esto como primera instancia, ¿sí? Quiebre, herencia del silencio. Metiéndonos un poco en lo que sería la educación técnica y tratando de hacer ahí un clivaje, un puente, una relación entre lo que estoy planteando, traigo tres palabras: fábrica, cuartel y disciplinamiento del saber, ¿sí? Hay algo que uno podría considerar como parecieran lógicas parecidas, y por eso ante el sentido común, digamos, una fábrica, un lugar donde se producen fabricaciones y producciones en serie, ¿sí? Y aparece, digamos, un alto ordenamiento de la tarea del trabajador. Un cuartel también, ¿sí? Entonces, podemos, desde el sentido común, establecer cómo parecieran sentires homólogos. Pero en la organización del trabajo estamos hablando de cuestiones totalmente distintas. Ahora, lo que se instaló en esa época es esta cuestión, ¿sí? Que lo técnico pareciera igual a lo que es el disciplinamiento. Pareciera, ¿sí? Ser técnico es ser ordenado, ¿sí? Normativo, y eso ayudó mucho a que no se piense lo que se quitó de la educación técnica. Pareciera que en la educación técnica no se quitaron muchas cosas, digamos, se sigue pensando en el orden, en la cuestión de la norma, ¿sí? La norma en el sentido de que una producción tiene que seguir determinados estándares, ¿sí? Ahora, ¿qué se rompió? ¿Qué rompió el proceso de dictadura? La relación entre producción y disciplina. Eso lo quebró y se acentuó en los 90. ¿Sí? Se metió en las aulas que yo puedo o solo necesito del técnico su saber teórico disciplinar, pero se soslayó su relación con los espacios de producción, los talleres, los procesos de pasantía. Hay algo muy importante en educación que es, por un lado, la cuestión que tiene que ver con explicitar un contenido, con enseñar un contenido, con hacer docencia respecto, digamos, a un tema. Pero también es necesario que la docencia con los alumnos simule
trabaje, juegue con ese contenido, con ese saber, ¿sí? Porque ese contenido en el jugar, en ese espacio que le llamo taller, procesos de producción, es donde va a adquirir un estado de experiencia para el sujeto. Entonces, ese contenido de carácter disciplinar, con un espacio o un momento para trabajar ese contenido, que es un espacio de producción, termina siendo un saber hacer. Y el saber hacer toma otro espacio robusto en mi conocimiento. Lo que se produjo en ese proceso de reorganización es comenzar a separar la cuestión de la disciplina, o sea, por supuesto que es necesario saber de matemática, es necesario saber de física, es necesario, digamos, no estoy diciendo que no, pero yo en educación no tengo que optar por A o por B, son las dos cosas. No es que lo importante es solo el taller o lo importante es solo la cuestión de la disciplina o lo teórico, son las dos cosas, no, es en diálogo. Vuelvo otra vez a la idea, y siempre va a estar presente en identidades educativas, la cuestión dialógica que plantea la pedagogía de Paulo Freire, ¿sí? Que eso no es una cuestión de transacción, ¿sí? Y acá voy a ir a hacer otra relación, ¿sí? Entonces, por un lado se separó los espacios de producción, donde yo pongo en el hacer el conocimiento, respecto a los espacios teóricos, ¿sí? O de disciplina. Y se ponderó más este lugar, el lugar de la cuestión teórica y la disciplina en cierta manera. Eso es lo primero. Ahora, cuando yo quito a las personas del espacio de producción y de pensar el conocimiento teórico, lo que no contribuyo es a la constitución de un sujeto político. Porque yo cuando cuestiono el conocimiento que me lo dicen de manera teórica, cuando lo pongo en práctica. En el hacer. En el hacer. Y cuando cuestiono, aparece la pregunta. Y cuando aparece la pregunta en un ser humano, comienza a ser vestigio de un sujeto político. Sin pregunta, nosotros no nos podemos constituir en sujetos políticos, en sujetos que piensan con otros, porque el hacer no es solamente conmigo mismo. Yo utilizo, digamos, lo que tenga que utilizar como objeto de conocimiento, lo pongo en práctica, pero a la vez estoy con otros en ese proceso productivo. Eso es lo que se fue resquebrajando y abriendo brechas. Llegamos a los 90, épocas de gobierno menemista, y las escuelas técnicas, que fue el momento de la transferencia, porque en el proceso militar del 76-83, lo que sucedió en primera instancia fue la transferencia de las escuelas primarias y se cerró el Consejo Nacional de Educación, se cerró un consejo que es símbolo de un lugar colectivo. Después, en los 90, se operó sobre la educación secundaria, o sea, se continuó con el proceso de transferencia. En ese proceso de transferencia también se hicieron grandes cambios de orden de organización de los planes de estudio. Y se constituyó el denominado contenidos básicos comunes. O sea, lo que se comenzó a tratar de hacer, o sea, de fragmentar, de perder, es las identidades y las diferencias que podía existir entre una escuela nacional, ¿sí?, que las titulaciones eran de bachiller,
y las escuelas técnicas. O sea, se comenzó a homogenizar, digamos, en este proceso de transferencia, también la transferencia económica o de desresponsabilidad del Estado nacional y de mayor responsabilidad del Estado provincial, y delegar en eso, también se acompañó de ciertas ideas. Y entonces esos contenidos básicos comunes lo que fueron creando es como que la secundaria es la misma en la educación técnica como en lo que sería la educación bachiller. Mientras que tienen condiciones, formas de permanencias, sentidos de trabajar este saber teórico como el saber de producción de manera distintiva. ¿Sí? Entonces, esto provocó, y traigo otra palabra que es vaciamiento. Esto fue provocando sentidos de vaciamiento en la educación técnica, que se inició, por eso no hubo transferencia de la educación técnica en el 76-83, pero comenzaron ideas sobre comenzar a separar esta cuestión de disciplina y espacios de producción. Después uno se concretó en la década del 90 y se concretó aún más y sigue estando muy presente esta idea en las escuelas técnicas de ser como bachilleres especializados, bachilleres técnicos, o sea, licuando esa cuestión de identidades que eran propias de estas formas o modalidades educativas. Aquí lo que uno puede traer como tensión es, o preguntarse, es hoy viendo 2026, nosotros herederos de qué somos, o preguntarnos, y esto es un poco el propósito, sería del futuro foro de educación técnica, es, yo comencé hablando de secuelas, de efectos que se han producido a raíz de estos formas ideológicas de carácter neoliberal, impuestas, violentas, también como está sucediendo en el gobierno actual, lo único que bajo un formato de gobierno elegido, ¿sí? De manera democrática por cierta mayoría que apostó hasta a este gobierno, pero que hace una continuidad sobre procesos de vaciamiento de la educación y de desmantelamiento de idea de desarrollo productivo de un país. Entonces la pregunta es sobre herederos de qué queremos ser en la sociedad argentina. Herederos del quiebre, la herencia del silencio, o herederos de lo que se pensó en su momento, y aunque duela, porque fue parte estructural, digo duela, pues estoy hablando del gobierno peronista. Para algunos duele cuando uno habla de el gobierno de Juan Domingo Perón, su política de desarrollo productivo, que más allá de las cuestiones ideológicas, de las cuales algunos podemos estar más cercanos, medianamente cercanos, o algunos totalmente en las antípodas, lo que se planteó más allá de la cuestión partidaria fue un modelo de educación que apuntaba a la segmentación positiva, o como muchos lo conocen como ascenso social, que permitió no solo
digamos, la posibilidad de que se aprendan oficios, se constituyan en mano de obra calificada, de los cuales en la anterior columna habíamos cuestionado esto de ser la mano de obra, que somos sujetos obreros calificados para una determinada tarea, ¿sí? Hay que dejar de usar de que somos la mano, ¿sí? ¿La mano de quién? ¿Sí? Somos sujetos obreros, ¿sí? Calificados para una tarea, que es lo que se pensó en ese momento, pero también la constitución de la Universidad Obrera Nacional, que en 1959 cambia de nombre, que ahora no me voy a pelear con el nombre porque lo cambiaron, y es la Universidad Tecnológica Nacional, que fue heredera de eso, que fue en el gobierno de Frondizi, digamos que se cambió, digamos, tiene un correlato la denominación con el periodo desarrollista del gobierno. No obstante, ahí apuntaba no solamente a que la clase obrera acceda a puestos calificados de trabajo, sino también la posibilidad de estudios superiores, ¿sí? O sea, había, o lo que se pensó fue el desarrollo productivo de un país, pero asociado también a un proceso de reorganización del colectivo obrero, pero también de un ascenso social. Y cuando hablamos de ascenso social es de la distribución del que sí es un bien, que es el conocimiento. Lo que se provocó en ese momento, como dice muy bien nuestra actual ley de educación nacional, es que el conocimiento es un bien público. Y se pensó el conocimiento como un bien público, y cuando yo lo pienso como bien público, que no es el proyecto de ley de libertad educativa, cuando yo lo pienso como un bien público, estoy hablando de justicia social y distribución equitativa del conocimiento. Conocimientos, bienes culturales, entonces, eso era un proyecto de país que caló fuertemente, fue estructural y fue estructurante porque duró por muchos decenios. Si no hubiese sido tan importante, no hubiese durado más que el gobierno peronista. Sin embargo, caló tanto en la sociedad por lo que proponía, que recién el proceso de terrorismo de Estado del 76-83 resquebrajó, ¿sí?, lo estructural. Y hoy es un llamado de atención a herederos de qué queremos ser. Herederos del resquebrajamiento de la educación técnica, del modelo país, de que a mí no me importa el conocimiento como bien público, o quiero ser heredero de un país productivo, con desarrollo de su producción, con distribución equitativa del conocimiento como bien público. Heredero de qué queremos ser en Argentina.